Vamos entonces a ir de menos a más. Lo primero que vamos a ver entonces en este momento son unas pautas para el entendimiento correcto de 1 Corintios 14, que es uno de los pasajes claves en cuanto al tema de las lenguas. Vamos a dar solamente unas pautas porque no podemos explicarlo todo. Tiene 40 versos y usted sabe que uno pudiera durar o hacer un sermón de 1 hora en un solo verso o más. Entonces vamos a ver esas pautas de tal manera que cuando vayamos a ir a 1 Corintios 14 las tengamos en cuenta y eso nos ayude en nuestra interpretación. Ahora, usted sabe, desde un tiempo hacia acá se despertó un deseo, una preocupación fuerte porque la iglesia tenga el don de lenguas y como uno de los más claves en su práctica cristiana. Ha sido tal el asunto que en muchos lugares se nos dice que si usted no habla en lenguas, usted no es cristiano. Lo cual hace que eso sea un asunto urgente absolutamente para cualquier persona. Imagínese, o sea, o habla en lenguas o no es cristiano. Pues toca hablar en lenguas. Lamentablemente, 1 Corintios 14 es uno de esos pasajes que han sido abusados por muchos. Al usar un verso de aquí o solo unos versos, como siempre se saca de su contexto y entonces se llegan a conclusiones que no está enseñando realmente este capítulo. Un estudio de esa manera puede llevarnos a un entendimiento equivocado, y ha sido tan equivocado, hermanos, que muchos usan 1 Corintios 14 para probar que hoy existe este don vigente, cuando lo que hace 1 Corintios 14 es denunciar el mal uso de este don. ¿Sí me he hecho entender? Siempre que usted vea a alguien que quiere probar la vigencia de estos dones, le va a citar 1 Corintios 14 y va a coger algunos de esos versos. Pero curiosamente, lo que quiere hacer 1 Corintios 14 es denunciar los errores que había en la iglesia de Corinto y por lo tanto que pueden haber hoy en muchas personas errores prácticos, errores de entendimiento de la doctrina, diferentes errores. Lamentablemente no tenemos el tiempo para mirarlo todo, y más si entendemos que la discusión no es solamente el capítulo 14, sino es el capítulo 12, 13 y 14. Ayer les decía que tenemos que leer harto, ¿no? Entonces, si quiere entender un poquito bien el tema de los dones, es capítulo 12, 13 y 14. Cualquier otra cosa sería sacar de su contexto realmente este tema del don de lenguas. Pero entonces lo que quiero hacer ahora entonces es mostrarles precisamente unas pautas, como dice aquí, para el entendimiento de esta carta. Y en primer lugar, entonces, lo que vamos a ver es que la carta es un documento de corrección. La carta completa, por lo tanto el capítulo 14 también es un documento de corrección. El contexto más amplio de esta carta a los Corintios nos muestra que en varias oportunidades Pablo está denunciando errores que había en la iglesia de Corinto en diferentes temas, en muchos temas. Esta carta está provocada en general por el deseo y la necesidad de solucionar problemas que habían ahí, dificultades, tanto algunas que habían visto los mismos hermanos de Corinto y le escribieron a Pablo para que él les respondiera, como otros temas que él aborda porque oyó por ahí que habían ciertas dificultades. Entonces, en los primeros capítulos, del 1 al 4, Pablo denuncia la división que hay en la iglesia acerca de sus líderes. Ahora, por supuesto, está usando 4 capítulos porque él no se conforma solamente con denunciar y decir, ustedes están mal dividiéndose. No, sino que denuncia el problema y lo aborda para solucionarlo. Entonces utiliza los 4 primeros capítulos. Ese partidismo que había ahí en la iglesia y que de alguna manera la estaba tratando de dividir,
Era una desviación de los propósitos de Dios para la iglesia local, y entonces Pablo aborda ese tema. O sea que note, ya los primeros 4 capítulos está denunciando un problema, está corrigiendo un problema. En el capítulo 5 deja ver que ellos se estaban jactando en el pecado de una persona particular, en vez de disciplinarla, en vez de llamarla al orden. La iglesia estaba jactanciosa, estaban tranquilos, relajados y como que se creían una muy buena iglesia, teniendo dentro de sus filas un fornicario que amenazaba con leudar toda la masa, como dice el mismo apóstol allí, con contaminar a toda la iglesia. La pureza de la iglesia y su santidad estaba en riesgo. En el capítulo 6 denuncia el hecho de que no arreglaban sus problemas bíblicamente, sino que cuando había problemas entre ellos iban a los estrados judiciales. Les reprocha eso fuertemente. Les pregunta, ¿no hay un sabio entre ustedes que pueda ayudarles? No hay ni uno, mejor dicho, que pueda ayudar a solucionar el problema, y tienen que ir a denunciarse a los juzgados. Luego trata algunos problemas en cuanto al orden moral, temas de fornicación, temas del matrimonio. En el capítulo 7, la iglesia de Corinto necesitaba mucho que corregir, hablando de matrimonio, nuevo matrimonio, soltería y todos esos temas. Tuvo que tratar también esto. Misericordiosamente se le brinda la instrucción que los lleve a ser una iglesia conforme a la mente de Cristo al respecto. Luego en el capítulo 8 se aborda el tema de comer comida sacrificada a los ídolos, pero desde la perspectiva de comprarla en una carnicería o de que alguien me la sirva. Porque en el capítulo 10 va a abordar el tema algo parecido, pero más desde la perspectiva de comer, como él mismo dice, en la mesa de los demonios. Es decir, comer en la mesa misma donde se ha sacrificado y donde se está haciendo todos estos rituales para otros dioses. Así que en el capítulo 8, él aborda el tema de los hermanos débiles en su conciencia y los hermanos fuertes, y cómo ellos deben relacionarse, cómo el fuerte debe pensar en el débil, pero el débil también tiene que pensar en lo otro. Ninguno de los dos tiene como derecho a consternar la iglesia, ninguno de los dos, porque también ocurre que a veces los débiles dicen, bueno, pues yo soy débil, ustedes me tienen que aguantar. Y no, esa no es la enseñanza del apóstol Pablo ahí. En el capítulo 9 aborda el tema de que los hermanos no lo sostenían a él económicamente como debían. A él y a Bernabé y a otros sí. Claro, esto también podría ser resultado de las divisiones que venían presentándose ahí en la iglesia. Pero Pablo enseña aquí que eso es una omisión pecaminosa. Y aunque él decidió no recibir nada económico de ellos, de todas formas les enseña que sí era su deber. Capítulo 9. En el capítulo 10 se señala al principio de no comer de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. Es decir, aunque está tratando el mismo tema de la comida sacrificada a los ídolos, el tema del capítulo 8 es uno, que tiene que ver más con la conciencia de los hermanos débiles, y el tema del capítulo 10 es otro tema de participar de la mesa de los demonios. Llegando al capítulo 11, se tratan los problemas en cuanto a cómo ellos tomaban la cena del Señor despreciándola, cómo la tomaban indignamente. Y de alguna manera ahí ya se empieza a ver el desamor que había entre los hermanos, porque una de las críticas que hace el apóstol es cómo al tomar la cena cada uno se adelantaba sin esperar al otro. Llegando al capítulo 12 al 14, se enfrentan otros problemas que son son nuestro tema en esta mañana. Y ya en el capítulo 15 se atienden los conceptos de la resurrección, y esto también corrigiendo errores, como por ejemplo que algunos habían dicho que la resurrección ya se efectuó. Bueno, hay diferentes problemas ahí. Pero si usted lo nota, acabo de mostrarle un panorama en los 15 capítulos de la primera carta, y él está corrigiendo errores.
Esa es la esencia de esta carta. Ahora, si nos concentramos propiamente en los capítulos 12 al 14, que van a hablar de los dones, entonces, por ejemplo, en el capítulo 12, verso 1, se señala el peligro de la ignorancia acerca de los dones, hermanos, y por eso qué bueno que uno siempre haga esta lectura completa de esos dos capítulos, porque él inicia diciendo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, y en el verso 2, por ejemplo, se advierte que podían ser extraviados en el tema de los dones. Por ejemplo, abra un momento la Biblia ahí en el capítulo 12, quiero que mire algo conmigo. Note, empieza el verso 1 diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Eso qué significa? Que Pablo ahora va a enseñar de los dones espirituales. Pero miren cómo inicia, esa es la parte más interesante. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, uno pudiera decir, Pablo, ¿y eso qué tiene que ver con los dones? ¿Me hago entender? Miren el pasaje. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, ¿qué tiene que ver los ídolos con los dones? ¿Qué tiene que ver mi vida pasada con mi vida de ahora? ¿Qué tiene que ver mi vida pasada con los dones del Espíritu Santo? Pero esa es la introducción del apóstol Pablo para enseñarnos acerca de los dones. Y lo primero que hace es una advertencia. Luego esto significa que así como nosotros éramos extraviados antes y llevados a los ídolos mudos, hoy podemos ser extraviados con el tema de los dones. ¿Lo notan? ¿Y qué estamos haciendo esta mañana aquí? Precisamente tratando de entender este tema de los dones. ¿Por qué? Porque muchos en algunos momentos hemos sido extraviados por malas enseñanzas o interpretaciones. De los versos 4 al 13, se muestra que la iglesia de Corinto no entendía el tema de la unidad y diversidad de la iglesia. Además, se señala el error de pensar que los dones eran para beneficio propio. Noten, acuérdense de esto. Ahí se trata del error de pensar que los dones son para beneficio propio. Ahí ya lo aborda. Y luego va a volver, pero de otra manera. Es decir, se resaltaba el egocentrismo de estas personas al entrar al tema de los dones. Por eso es necesario decirles que a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho, y esa palabra significa para el bien común. Bien común, la palabra provecho, no es para, nosotros podríamos aplicar la palabra provecho, pues para provecho mío o de otros, no. Ahí es para el bien común, que los dones son para la edificación de la iglesia, especialmente el verso 7. De los versos 14 al 27, se trata el problema de que había cierto desprecio de los dones que Dios le dio a uno y o al otro. Es decir, el relato a veces dice cosas como, entonces si yo no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Ahí cuál don estoy despreciando? ¿El mío o el de otros? El mío. Pero en otros momentos desprecia el de los otros también, ¿no? Porque le puede decir al otro, no te necesito. Ahí aborda esos temas. Verso 28 al 31, les habla de que ignoraban, escuchen, el orden de importancia de los dones. Ayer el pastor Castañeda nos estuvo hablando de cómo hay divisiones en cuanto a los dones. Claro, nosotros no vamos a encontrar en la Biblia listas por divisiones, ¿no? Estos son los dones permanentes, estos son los dones fundacionales, estos son los dones ordinarios, estos son los dones extraordinarios, pero sí aborda el tema. Por ejemplo, aquí Pablo les va a hacer una lista de cuáles son los dones en orden de importancia. Él va a empezar mostrando el más importante. A unos puso Dios primeramente. ¿Cuál es el más importante? Apóstol. Y empieza a bajar.
O sea que sí hay cierta clasificación que la Biblia hace, aunque no la haga, con los términos que nosotros la haríamos. Pero noten que este contexto, ahí rápidamente mirando el capítulo 12, nos está mostrando que es corrección, se están corrigiendo problemas. Llegamos entonces a una conclusión en el capítulo 12 y los exhorta a procurar los dones mejores. Esa es su conclusión, procuren los dones mejores. Pero termina diciendo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y va a pasar al capítulo 13, que es el capítulo que conocemos de él. Pero noten que si hablamos del capítulo 13 como el capítulo del amor sin pensar en los dones, lo estamos descontextualizando. ¿Me hago entender? Si vamos a estudiar el capítulo 13 y vamos a hablar del amor, es el amor en el contexto de los dones. Ahí hay varios errores, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se ha citado este capítulo para matrimonios. Y no quiero decir que no hayan enseñanzas ahí para un matrimonio, claro, pero ahí no está hablando del matrimonio. ¿Te das cuenta cómo lo sacamos del contexto? Hermano, un pasaje para el matrimonio, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 nos debe hacer pensar en ¿qué? En dones. Eso es. 1 Corintios 13, el amor, no, dones, los dones y el amor en ese contexto. Así que la idea es, procuren los dones mejores. Entonces ven que hay clasificación, hay dones mejores y dones no tan mejores. Hay que darle a eso su importancia y enmarcado esto en el contexto del amor, esto nos muestra entonces que el contexto de los dones va del capítulo 12 hasta el 14, o dicho de otra manera, que cuando inicia el capítulo 14, que es nuestro capítulo, no está iniciando un tema nuevo, ya viene hablando de eso. O sea que para entender el 14 debemos entender el 12 y el 13, porque esos dos ya nos han dado un bagaje en nuestro entendimiento. Estos tres capítulos están conectados. Llegados al capítulo 13, podemos notar que Pablo denuncia ahora la falta de amor. Es otra denuncia. O sea que, digamos que en principio el capítulo 13 no es algo así hermoso, bonito, ¿no? Porque nos está diciendo, no, a ustedes les falta amor. Ustedes les falta amor. Eso es lo que él está diciendo. O sea, el capítulo 13 es hermoso porque es inspirado, claro, no me entiendan mal. Pero no es una cosa así como romántica, como qué cosa tan hermosa, todo color de rosas, ¿no? Aquí este capítulo, no. Él les dice, pero esperen un momentico. Ustedes porque creen que tienen dones, están muy bien, pero si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Es decir, de eso no importa, nada sirve. Que ustedes tengan esos dones y no tienen amor, eso no importa. Eso no importa. Pastor, entonces los dones no son importantes. Claro, pero si no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirve. O sea que otra vez sigue denunciando. Ya lo había hecho con relación al amor en 1 Corintios 11, 21 al 22, como les dije, en el contexto de la cena. Porque algunos no pensaban en los demás, sino que se adelantaban ellos a tomar cada uno su cena. Pero ahora denuncia la falta de amor en el contexto de los dones. O sea que pudiéramos preguntar, ¿cuál es el problema Corinto? ¿Cuál es el problema que está abordando el apóstol Pablo ahora? El uso de los dones despreciando a la iglesia. La jactancia, ¿no? Mostrarme, vean, yo soy profeta, yo hablo en lenguas, el otro hace milagros y entonces como que quiere, o sea, la importancia que le veía era que estoy por encima de ustedes, eso es lo que importa, soy más que ustedes, eso es lo que le importaba a estos hermanos de Corinto. Entonces noten, bien interesante, la discusión de los dones, capítulo 12, 13 y 14, y en la mitad aparece el amor, exactamente en la mitad, para darle el balance que ellos necesitaban. Está mostrándole que uno de sus errores es usar los dones de manera egoísta, que sería lo mismo que decir no amorosa, no para la edificación de la iglesia. Ténganlo en cuenta, vuelvo y le repito el tema de la edificación de la iglesia.
Cuando llegamos al capítulo 14, entonces él empieza con un resumen del capítulo 12 y el resumen del capítulo 13. Ese pequeño resumen dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Ven que es un resumen de los dos anteriores? ¿Con qué terminó el 12? Procurad los dones mejores. ¿Cuál es el resumen del capítulo 13? Pues el amor. El amor siempre estará, siempre. Las lenguas cesarán, la ciencia cesará, pues el amor nunca dejará de ser. Entonces, resumen del 12, resumen del 13, inicia el 14. Procurad, seguir el amor y procurad los dones espirituales. Seguir el amor, entonces, conclusión del 13, buscar los dones espirituales, conclusión del 12. Ahora, el don de lenguas y el uso que le daban los corintios violaba esos dos principios. Porque el don de lenguas, para el argumento de Pablo, no es el mejor don, o sea que está violando el resumen del 12, y la manera como ellos lo estaban usando era desamorada, por lo tanto estaba violando el resumen del 13. Y ahí se va a basar entonces su argumento. Está violando los dos principios, tanto el principio del amor como que el don de lenguas no es el más importante. Esto significa entonces, hermanos, que cuando llegamos al capítulo 14, Pablo va a denunciar, va a corregir, va a criticar, va a decir, hermanos, eso está mal. Eso está mal. ¿Y saben qué es lo interesante? Que mientras que Pablo está diciendo esto está mal, hoy la gente dice, así es que hay que hacerlo. Sí, así es. Porque no estamos entendiendo todo esto que les estoy diciendo. Ya les voy a explicar, pero permítanme. Vamos a seguir avanzando. Pablo hace denuncias como estas. Que ellos tenían el don de lenguas como el más importante cuando en verdad no lo era. Eso es una denuncia. Eso es una crítica. Que ellos no lo usaban como debía ser en el culto público. Por lo tanto, tiene que corregirles todas estas cosas. Que ellos no usaban el don de lenguas para edificación mutua. Recuerdan que les dije que los dones son para edificación ¿de qué? De la iglesia. Ellos no lo estaban usando, no tenían eso en mente. Ellos eran egoístas, harto, ¿no? Por ejemplo, en la cena se nota. Usted se demoró en llegar, yo ya me comí el pan. Pensaban en ellos, en este tema también. Que no entendían el propósito de este don, no lo entendían. Pablo tuvo que decirles, manos, no sean niños en su manera de pensar, sean niños en su malicia, pero no en su manera de pensar. En la ley está escrito, con otras lenguas hablaré, etcétera, etcétera. Así que las lenguas son por señal a los incrédulos, no a los creyentes. ¿Ven? Les está criticando eso. Les critica también que no lo usaban con orden, de tal manera que tiene que decirles en algún momento, bueno, esto es por turnos. Hable 1, 2, a lo más 3, y listo, y otro interprete. Así que la última crítica que le hace es que no lo usaban con la supervisión debida, porque tuvo que decirles que otro interpretara. Este es el resumen entonces ahora de nuestro pasaje como tal, las denuncias que él va a hacer en nuestro pasaje. Ahora bien, una de las dificultades que hay para entender algunos pasajes del apóstol Pablo radica en nuestra ignorancia de cómo él escribía. Por ejemplo, uno de los problemas que enfrenta uno cuando aborda cualquier pasaje de Pablo es el tema de las digresiones. Alguno lo ha oído, es que él hace unos paréntesis, entonces uno cree que él cambió de tema, pero al rato vuelve al tema, entonces uno queda, uno no sabe qué está pasando ahí, y es porque uno no entiende a Pablo. Por eso necesitamos mucho estudio de la Biblia, entender los escritores. Pero usted está leyendo un texto y él hace un paréntesis y entonces usted dijo, cambió de tema y al rato volvió y entonces ya uno se perdió. Porque uno no sabe entonces eso que tiene que ver con lo otro, cómo lo aplico. Bueno, uno queda perdido mientras no aprenda a entender a Pablo. Y bueno, mire, el mismo Pedro dijo, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, el mismo apóstol Pedro reconoce que Pablo hay cosas que escribe difíciles de entender. Y se conocían. Cuando uno se conoce, uno entiende algo de la forma de pensar de alguien y lo entiende, ¿no? Y por ejemplo, a veces alguien le pregunta a uno por un familiar o algo, y no, es que su esposo, su papá me dijo tal cosa, y uno, pero es que lo que le quería decir era esto. Porque uno lo entiende. Y bueno, y si Pedro nos dice esto, ¿qué será de nosotros casi 2000 años después? Entender a Pablo, ¿cierto? Entonces, hay algunos que no notan que este capítulo 14 está denunciando errores, precisamente por la manera de escribir de Pablo, pero les quiero decir y mostrar que hay veces cuando uno cree que Pablo está afirmando, enseñando algo, y lo estás criticando. O sea, ahí está nuestra falta de entendimiento, lo repito. A veces Pablo está criticando o denunciando algo, y uno lo toma como que él lo está afirmando o enseñando. ¿Me he hecho entender? Esto es importante. Es decir, Pablo está diciendo algo y yo entiendo como que él me lo está enseñando. Como que Pablo me está diciendo, Juan Pablo, haga esto. Y entonces yo lo entiendo así, cuando en realidad él me está diciendo, Juan Pablo, esto no lo haga. Voy a mostrarles un ejemplo en otro lado, pero ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 5, verso 9 y 10. El texto clave es el 9, a ese es el que le quiero que le pongan atención. En el verso 9 él dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Si uno lee eso, uno entiende que Pablo le está diciendo que no se junte con los fornicarios. ¿Cierto? Eso es lo que se entiende ahí. ¿Pero es eso lo que está diciendo? No. Porque en el verso 10 él nos corrige y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y explica, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pero nota usted, lo que quiero llamar la atención, es que si usted lee el verso 9, eso parece una afirmación. Eso parece que es la enseñanza, es decir, miren, devolvámoslo, hermano. Os he escrito por carta que no os juntéis con ningún fornicario. ¿Qué debo entender? Pues que me escribió por carta que no me junte con ningún fornicario. Entonces cualquiera que sea fornicario, yo no me debo juntar con él. ¿Pero es eso lo que él quiere decir? No. Realmente lo que él quiere decir está de ahí en adelante, especialmente en el verso 11, donde dice, más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Entonces, ¿lo notan? El verso 9 parece una afirmación, pero es una crítica. Es una corrección. A mi humilde parecer, el verso 9 parece más una pregunta que una afirmación. Porque dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente. Sin embargo, bueno, pues ¿quién soy yo para decir algo así? La Biblia de las Américas, para poder solucionar este asunto y que la gente cuando lea lo entienda, tuvo que suplir 3 palabras. Mírenlo. Tuvo que suplir 3 palabras que las tenemos aquí resaltadas. La Biblia de las Américas traduce, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral. ¿Sí lo notan? Tuvo que suplir 3 palabras, o sea, estas 3 palabras, hermanos, estas 3 palabras no están en el idioma griego, no existen en el idioma griego, tuvieron que suplirse para darle el entendimiento correcto, tuvieron que suplirse, por lo tanto, la Biblia de las Américas tiene una ventaja enorme, y es que cuando suple palabras las pone en cursiva. O sea, que cuando usted esté leyendo la Biblia y las vea en cursiva, entienda, eso no estaba en el original griego. Tuvieron que suplirlas entonces para que se entienda qué es lo que está diciendo él. Si esto anterior era la enseñanza, la afirmación, pero aquí la contradice. Entonces por eso esta forma nos aclara realmente
Que el punto no es que él les escribió que no se junten con los fornicarios, sino con aquel que llamándose hermano fuera fornicario. De esta manera, Pablo no está afirmando el verso 8, sino que está corrigiendo el pensamiento o el entendimiento de los hermanos. Y así, en el capítulo 14, nuestro capítulo, algunos creen que Pablo está afirmando cosas cuando en verdad está corrigiendo. La pregunta es, ¿dónde está corrigiendo? ¿Dónde? Les voy a mostrar algunas de sus críticas son, verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Si usted lo analiza bien, ahí hay un problema en ese pasaje. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahí hay una denuncia, ahí está haciendo una corrección. Y la corrección va a estar más abajo cuando dice la necesidad de la interpretación. La necesidad de la interpretación. En el verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ahí hay algo raro, si los dones son para edificación de la iglesia, ¿por qué el que habla en lengua se edifica él solo? Ahí hay un problema. Y ese es el argumento de Pablo, por eso Pablo les está diciendo, es mejor que profeticen, porque el que profetiza edifica la iglesia, porque ¿cuál es la idea de los dones? Que edifiquen a la iglesia, pero el que habla, y esto no lo está hablando en general, sino ahí en Corinto, el que hablaba sin interpretación, ¿sí? Pues no le era de beneficio a la iglesia. Y como los corintios pensaban egoístamente, y que ellos se edificaban con este don, bueno, y solamente se edificaban si lo entendían, porque el que no lo entendía tampoco se edificaba él mismo. Entonces Pablo les empieza a mostrar, no, ese no es el camino a seguir es edificar a la iglesia. Verso 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Este es otro pasaje que algunos lo asumen como que, mire, yo me puedo ir a hablar lenguas en la casa, pero luego las lenguas no son para la iglesia. Pero mire lo que ahí dice, pastor. Sí, pero les estoy diciendo, hay pasajes de la Escritura, sobre todo de Pablo aquí puntualmente, donde él está corrigiendo, no afirmando. Así que estas no son afirmaciones de Pablo, sino denuncias, críticas, correcciones. El llamado que hay es entonces a estudiar 1 Corintios 14 con mucho cuidado. Y por eso les estoy dando pautas para el entendimiento de 1 Corintios 14. La primera pauta es ¿qué? Es un escrito de corrección. Usted tiene que determinar qué se está corrigiendo y qué en verdad se está afirmando. Segundo, otra pauta. Otra pauta para el entendimiento de 1 Corintios 14 es que se nos enseña que los dones son para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, precisamente es una pauta porque cuando usted encuentre que la edificación es personal, no, ahí ya hay algo raro. Ahí ya hay algo raro. Por ejemplo, en el verso 2 se nos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahí ya uno dice, ¿cómo así? Si las lenguas son un don para el beneficio de la iglesia, ¿por qué el apóstol le está hablando a los corintios y le está diciendo que el que habla en lenguas no habla a los hombres? Debía hablarle a los hombres, ¿cierto? Porque es para edificación de la iglesia, pero es que ahí es donde está la denuncia. Y dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero pues nadie le entiende. Entonces, el que no ve que aquí hay una denuncia, dice, pero mire, uno puede hablar en lengua solo, y estoy hablando misterios por el Espíritu, pero nadie me entiende, ni yo a veces. Entonces es un absurdo, es una crítica que está haciendo el apóstol. Esa es la primera denuncia que él hace realmente en este capítulo 14. No había intérprete. Él mismo no podía entender, nadie le podía entender sino solo Dios, y en ese sentido, pues entonces no hablaba a los hombres sino a Dios, que él iba a estar hablando a los hombres si nadie le entendía. Más abajo, él sube el nivel y les dice, vea,
Si alguien entra y ustedes están hablando en lenguas y como no hay intérprete, pues van a decir que ustedes están locos. ¿Sí? Sube el nivel, está diciendo, caigan en cuenta, les llama la atención varias veces, les dice, no sean niños, después les dice, ustedes parecen locos. Sí, esas cosas son las que les está diciendo. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que él está corrigiendo. En los versículos siguientes, entonces él empieza a resolver el asunto. Verso 4. Aquí está otra crítica. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Según el argumento de los Corintios, el que habla en lengua extraña se edificaba a él mismo. Bueno, si no había interpretación, ni a él mismo, porque después él tiene que decirles, mire, oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento, ¿cierto? Pero nos dice que el que profetiza edifica la iglesia. ¿Por qué Pablo quiere hacer estas dos cosas? Realmente él está corrigiendo dos cosas aquí. Uno, el error de que no se entienda. Dos, el error de pensar que las lenguas eran el mejor don. Cuando el mejor don es, el mejor don es de apostolado. Pero como nadie lo podía aspirar, o como nadie podía aspirar a él, pero sí podían aspirar al de profecía, por eso él pone el de profecía, que en orden sería el segundo en importancia. Entonces por eso él les dice, mejor que profeticen que hablen en lenguas, porque ustedes hablan en lenguas, nadie entiende, ni usted entiende, entonces ¿qué es mejor? Él les está probando que ese don no es el más importante, porque ellos pensaban que era el más importante. Ahora, el pensamiento del apóstol aquí es que los dones son para la edificación de la iglesia y no para uso privado o edificación privada. Entonces está denunciando eso y quiere corregir eso. Y vamos a buscar nosotros una solución en cuanto a este asunto de la siguiente manera. Vamos a preguntar, ¿los dones son para la edificación de la iglesia? ¿Los dones son para edificación personal? ¿O los dones son para ambas cosas? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Analicemos cada argumento. Es decir, hermanos, vamos a sospechar de cada uno. Vamos a sospechar de cada argumento para tratar de solucionar el asunto, ¿sí? Empecemos sospechando del primero. ¿Los dones son para la edificación de la iglesia? Vamos a decir, ¿quién sabe? Vamos a buscar si la Biblia lo dice o no. Porque cualquier decisión que yo tome tiene que ser enseñada por la Escritura. Tal vez a mí me parezca esta la mejor, entonces no esa, pastor, esa. No, espere a ver. Vamos a ver qué dice la Biblia. No se me afane. Vamos a sospechar entonces de este argumento. Vamos a decir, yo creo que tal vez los dones no son para la edificación de la iglesia. Entonces miremos los textos. 1 Corintios 14:2. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación ¿de quién? Bueno, primer pasaje que nos dice que, sí, por ahí va el asunto, vamos bien. Siguiente, 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Aquí sí hay un mandato. Hágase todo para edificación. Esta palabra edificación es mutua. Capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho en su idioma original es bien común. No para un provecho personal, sino para el bien común. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a otros, para la edificación ¿de quién? ¿Mía? Del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Queda probado entonces que los dones son para edificación de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Tenemos argumentos para decir que sí es así? Claro, tenemos argumentos.
El segundo argumento, los dones son para edificación personal. Entonces vamos a preguntarnos y vamos a sospechar de ese argumento. ¿Sí será verdad esto? ¿Los dones son para edificación personal? ¿Los dones son para mi edificación? Entonces encontramos que solo existe un pasaje que dice eso. Solo hay uno. Primera a los Corintios 14:4. ¿Y qué les dije que era ese verso? Una denuncia. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Está notando usted? No hay otro pasaje. Si usted conoce otro, por favor me lo podría decir. Pero yo estuve buscando y no encontré más. No encontré otro texto que diga que los dones son para edificarme a mí. No. Encontramos varios que dicen que es para la iglesia. Ministrelo a otros, bien común, a los demás, a la iglesia. Pero no encontré un verso que diga que es para uno. Ahora, verso 4, leámoslo con el 5. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahí está la denuncia, mis hermanos. Lo que Pablo quiere corregir es el pensamiento equivocado de que los dones son para la edificación personal. Entonces, no hay otro texto, yo no encuentro otro texto. Si usted lo encuentra, pues sería bueno, hermano, que nos comentara, pero no lo vemos. La idea de que una persona puede ser edificada a sí misma es errónea si no había interpretación. Y es erróneo también que el don de lengua sirviera para edificar a la iglesia si no había interpretación. Si no se entiende, no hay beneficio. No hay ningún beneficio para nadie. Entonces, eso nos deja con el tercer argumento, pues que no le voy a gastar mucho tiempo, porque entonces la tercera pregunta era, ¿ambos? ¿Para ambos? No, porque si dijimos que el segundo no, entonces es solo para el primero. ¿Para qué son los dones? Para edificación de la iglesia. Hagámoslo así, como lo pusimos al principio. 3 opciones. ¿Para edificación de la iglesia? Sí. ¿Para edificación personal? No lo vimos. ¿Para ambos? Pues no, porque ya nos falló uno. Entonces no es para ambos. Entonces, amados hermanos, realmente los dones son para la edificación de la iglesia. Y esta pauta nos ayuda a entender entonces que cuando Pablo hable, cualquier verso que Pablo hable de algún beneficio personal, entonces él no lo está afirmando. Él está corrigiendo eso. Tercero. La tercera pauta es que hay un orden divino establecido para su uso, para el uso de este don. Y esto me gusta mucho, hermanos. Me gusta mucho porque cuando usted empieza a entender bien 1 Corintios 14 y como vamos a terminar esta charla, se va a dar cuenta que lo que hay hoy en las iglesias con relación a las lenguas no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. Hay un orden, hay un orden. Y entonces tenemos los versos 27 al 28. Dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Ahí está. Ahí está. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Aquí hay una regulación. Y por turno. Y no queda ahí el asunto. Y uno interprete. Y esta idea de y uno interprete es que otro interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Varias cosas vamos a sacar en cuanto al orden divino establecido allí. Primero que debe haber orden. Si usted fue pentecostal y carismático, sabe que eso no había. Todo menos orden. Debe hacerse uno por uno.
No todos al tiempo, porque debe entenderse qué es lo que se está haciendo. No debe haber un desorden en el uso de este don. Uno habla, entonces se interpreta, luego sigue el otro, entonces se interpreta, y máximo 3. No, que hay 5, no, máximo 3, dice la Escritura. Que hay 10 aquí con este don, no, no importa. Hablan máximo 3. Está regulado y está ordenado. Entonces debe haber orden. En segundo lugar, hay una cantidad regulada, dice claramente, textualmente, por 2 o a lo más 3. Más de 3 no es permitido. Nuestro Dios que inspiró la Biblia dice, no más de 3. Él lo dice. Pastor, pero es que la iglesia es de 2000, entonces pues hay hartos, que 3 máximo. ¿O qué parte de 3 no entiende? 3 máximo. Que debe haber intérprete. Regla clave es que debe haber un intérprete en la iglesia para que se cumpla esta tarea. Si no hay intérprete, no puede haber la manifestación, digámoslo así, de ese don. No puede haber. No puede haber. Y lo siguiente, que el intérprete no puede ser él mismo. Como esto era de Dios, pues no había ningún miedo. ¿Sí o no? Uno hablaba, el otro interpretaba, porque pues eso era del Señor cuando estaba. Entonces no habría ningún problema, pero hoy el que habla interpreta. ¿Por qué? Y no es bíblico, no es bíblico. Dios está diciendo, uno interprete. El intérprete debe ser otro. Y si no hay intérprete, la enseñanza es clara, cállese. Pastor, pero es que el Espíritu, y con todo respeto hablo del Espíritu, el Espíritu me cogió y yo no me pude controlar. Cállese. Cállese. Aquí ningún desorden, que un hermano por allá atrás a gritar y a hacer cosas. No, señor, cállese. Orden, orden. Y nos da los argumentos. Dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, o sea que hay autocontrol acerca de estas cosas. Cuarta pauta. Realmente, 1 Corintios 14 señala los errores actuales. Los señala, los saca a flote. Es como esas luces que a veces se han visto, sacan a relucir algún líquido. Por ejemplo, si se ha derramado sangre en algún lugar, se puede pasar por ahí una luz y saca a flote que aquí hubo algo. Eso es lo que está haciendo 1 Corintios 14, sacar a flote que aquí hay un problema. Y que aquí hay un problema muy serio. Habiendo visto esto, hermanos, podemos ahora echar una mirada a la iglesia de hoy y ver que en definitiva no se está haciendo las cosas según la enseñanza bíblica. Tenemos la enseñanza de las Escrituras y vivimos como si no la tuviéramos. Tenemos la enseñanza ahí en los pasajes y no hacemos caso. Debemos, hermanos, con mucho ánimo ir a las Escrituras y nuestras prácticas deben ser bíblicas, completamente. Entonces, esta carta nos muestra los errores actuales. Primer error, no entender que es un don de revelación. Claro, no hemos podido ver todo eso hoy. Pero uno de los pasajes que leímos fue, y más tarde lo explicaré mejor, cuando reunís, cada uno tiene salmo, doctrina, revelación, interpretación o lengua. ¿En qué contexto están las lenguas? De la palabra. ¿Lo notan? De la palabra. Cada uno tiene salmo. ¿Qué es el salmo? Es Biblia. Revelación es Biblia. Interpretación de las lenguas. Entonces, el primer error es no entender que es un don de revelación. Es un don que traía palabra de Dios. La iglesia necesitaba que se retrajera la palabra de Dios porque no tenían la Biblia, hermanos. No la tenían, y aun cuando se estaba escribiendo, una iglesia tuvo que pasar mucho tiempo para que tuviera toda la Biblia. Es más, podemos decir con toda tranquilidad que muchas iglesias y hermanos nunca tuvieron la Biblia completa. Tuvieron que pasar tiempo, que se escribiera, que se copiara, que se mandara, y si se abría otra iglesia, entonces esa otra iglesia que necesitaba otra copia. ¿Se ha visto las copias? ¿Cómo eran? ¿Qué tan grande era el libro de Isaías? Un rollo. ¿Qué tan grande era el libro de Isaías?
creo que era de 7 metros. 7 metros, porque eran rollos, o sea, no, ahorita uno saca el celular, ¿no? Fácil, ahí está la Biblia, pero ¿cuántos rollos tenían los hermanos? ¿Cuántos podían conseguir? ¿Qué tan difícil era copiarlos, ¿no? Reproducirlos para otra iglesia. Vamos a abrir una iglesia allí, y la Biblia, espere a ver, porque toca hacer una copia, y empiece, ¿y cuánto duraba? ¿Y cuántos rollos había que mandarle entonces? Cuando se completa la revelación ya no necesitamos este don, pero en principio debemos entender que era un don de revelación. Segundo, otro error que se señala en 1 Corintios 14, la falta de control o de autocontrol. Las personas que dicen tener este don actúan como si no se pudieran contener. Normalmente entran en un éxtasis y lloran y hacen un poco de cosas como si no se pudieran contener, pero el pasaje claramente dice que cuando este don estaba vigente, sí se podía ejercer control. Por ejemplo, cuando mandó que se hiciera por turnos. No, pastor, es que el Espíritu me tomó en ese momento. El Espíritu es el que le dice que hay que hacerlo en orden. Entonces no se le puede echar a la culpa al Espíritu del desorden, porque Él es el que dice, Él fue el que inspiró la Biblia. Y Él dice que esto tenía que hacerse por orden, luego si el Espíritu lo tomara, lo haría en orden. Pero el punto es que debía haber autocontrol. Eso no se ve hoy. El tercer error, el desorden. En las iglesias, varias de las personas que oran en lenguas lo hacen al tiempo, sin una introducción debida, sin un momento correcto, ¿cierto? No se hace en orden, por el contrario, se viola el mandato de que sea en orden, y Pablo aquí utiliza 2 versos en este capítulo para hablar que las cosas tienen que hacerse con orden. En primer lugar, porque Dios es orden. Cuarto error moderno, no creer que son idiomas. La iglesia ha sido testigo de que no se puede traducir lo que las personas dicen que es el don de lenguas. No ha habido forma de traducirlo porque no son idiomas, sino la repetición de ciertos sonidos. Ellos mismos son conscientes de esto, de manera que nos han inventado o han salido al paso a decirnos, bueno, sí, este no es un idioma, pero esto es un idioma angélico. Sin embargo, no hay prueba bíblica para decir tal cosa. Porque, por ejemplo, hablaba esta mañana con un hermano, cuando los ángeles le hablaron a los hombres, ¿en qué le hablaron? Y no tenemos ningún registro en la Escritura, por ejemplo, de que alguien vio 2 ángeles hablando y sí tenían un lenguaje raro. Eso no existe. Bueno, y digamos que sí, que hubiese. No tenemos ninguna prueba bíblica para saber, o más bien para probar, ¿sí?, que el don de lenguas es un lenguaje angelical. Todo lo contrario, la prueba bíblica que tenemos es que son idiomas. Son idiomas que claramente entienden las personas. Quinto, generalmente no hay intérprete o es el mismo. Y eso viola los principios bíblicos. Cuando no hay intérprete, Pablo decía claramente, cállese. Pero la enseñanza de la Biblia es que debía ser otro. Sexto, es un don que no edifica la iglesia porque nadie lo entiende. Es el mismo error que Pablo estaba señalando. Usted llega a una iglesia y están hablando en lenguas, ¿cuál es su edificación? Ninguna, porque usted no entiende. Y eso es lo que Pablo está señalando. Séptimo, muchas veces el intérprete es el mismo, lo cual genera un problema. Primero, porque no es bíblico, no es el orden que Dios estableció. Y segundo, porque es dudoso entonces lo que realmente se está diciendo. Octavo, un don es algo repartido por el Espíritu Santo, pero el error que 1 Corintios nos está mostrando es que el don de lenguas hoy es algo aprendido. Tanto si le han dicho a usted repita esto, como si usted lo oyó y lo repitió. En muchas iglesias no es algo espontáneo traído sobrenaturalmente por el Espíritu, sino algo enseñado por otros. Noveno, se tiene falsamente como una prueba de ser cristiano. Escuche eso, se tiene falsamente como una prueba
de ser cristiano. Este don nunca fue dado para probar que uno es cristiano. Nunca, no hay ningún pasaje. Es más, he podido ser testigo de sermones que cogen este mismo pasaje que dice: las lenguas son por señal a los incrédulos, no a los creyentes, y dicen, ¿sí ven, hermanos? Las lenguas son por señal de que somos creyentes. O sea que hay un problema hasta de saber leer en principio, porque ahí no está diciendo eso. 10, se piensa erróneamente que si uno no entiende, igual es edificado. Es un error. La palabra edificar en la Escritura constantemente tiene un elemento del intelecto, es decir, edificar es sinónimo a entender. No hay edificación si no se entiende. Por ejemplo, si usted va a una iglesia y tocaron un instrumento así bien emocionante y entonces usted sale emocionado y entonces dice, fui edificado, la pregunta fácil es, ¿en qué fue edificado? Ah, pues no sé, pero salí edificado. No, eso no es ser edificado, salió emocionado, eso es otra cosa. Pero edificado es algo que usted entienda. Y la palabra edificar en la Biblia siempre tiene un elemento de entender algo, de crecer en algo intelectualmente para luego llevarlo a la práctica. 11. Hoy también se pone como si fuera uno de los dones más importantes, cuando no lo es. No lo es. Al igual que lo hacía la iglesia de Corinto erróneamente, muchos lo ven hoy como uno de los más importantes, pero precisamente el esfuerzo de Pablo era decirles, no, así no es. No es el más importante. Se los dijo en el capítulo 12 y se los dice en el capítulo 14. 12. Se cree que es para beneficio personal. Se enseña que uno puede ir a hablar en lenguas, por ejemplo, en la casa, en privado, en otro lado. Pero analizando el contexto nos damos cuenta que precisamente Pablo está denunciando eso. Un don no es para beneficio personal, es para beneficio de la iglesia. Entonces, en conclusión, exactamente todo lo que el apóstol Pablo quiso enseñar que la iglesia no hiciera o que no cayera en esos errores, es lo que tenemos hoy. Es exactamente lo que tenemos hoy. Todo lo que mostró como malo es lo que las iglesias abrazan y defienden hoy. Hermanos, ¿cuán lejos entonces está de vivir una vida de iglesia como Dios la enseña en su palabra? Exactamente lo que Pablo no quería que pasara es lo que pasa. Y lo más terrible es que se trata de justificar lo que hacen con el mismo pasaje que Pablo usaba para decirles que no hagan eso. Eso es bien interesante. Como leímos ayer, la regla es a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces pregunto, ¿cómo podemos decir que esta sea una práctica verdadera y bíblica cuando es totalmente contraria a la enseñanza de la Biblia? ¿Cómo podemos justificar algo así en la iglesia de Jesucristo cuando el mismo Jesucristo nos ha dejado escritos diciéndonos que así no es? ¿Cómo podemos exhibir algo así diciendo que es del Espíritu cuando el Espíritu señala por las Sagradas Escrituras que así no es? En definitiva, hermanos, pues lo que estamos viendo hoy y lo que seguramente se ha visto en la historia de la iglesia no es el don de lenguas bíblico. Oremos.